Voy a leer para ustedes, esto es la palabra del Señor, Gálatas capítulo 3, versículos 25 al versículo 29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oremos. Señor, queremos presentarnos ante ti en esta mañana, reconociendo nuestra dependencia, nuestra debilidad y la necesidad que tenemos de la ayuda de tu Espíritu para poder predicar con claridad y para que la palabra pueda ser comprendida y que pueda tener un efecto en los corazones de los que oyen. Te ruego, Señor, para que conforme a ese poder que obra de manera sobrenatural y que no podría producir ni yo ni cualquier otro hombre, por muy precisa que sea la forma de comunicación, yo te ruego que ese poder que viene del Espíritu obre en nuestros corazones en esta mañana y nos ayude a ver la belleza de Cristo y el gran privilegio que tenemos al haber sido unidos a Él por medio de la fe. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De acuerdo con las leyes de nuestro país, una persona alcanza la mayoría de edad cuando cumple los 18 años, aunque desde los 14 ya se le considera responsable ante la ley. Algo así sucedía con los infantes en la antigua Roma, que era el contexto cultural que rodeaba la carta a los Gálatas que nosotros estamos leyendo en la mañana de hoy. La etapa desde el nacimiento hasta los 7 años se le conocía como infantia, de donde viene nuestra palabra infancia, y durante esa edad eran atendidos por familiares, tutores, pedagogos, y una palabra que se les quedó a ustedes el domingo pasado, ayos, ¿cierto? Y eran adiestrados, enseñados en artes o cuidados al respecto de los peligros que pudieran enfrentar. Los niños en esa condición eran considerados doli incapas, que es algo como incapaz de intención intención criminal a los ojos de la ley. Incapaz de intención criminal ante los ojos de la ley. Sin embargo, hasta las edades de 12 años y 14 años para las niñas, estos eran considerados impúberes. A los 15 años en Roma se le consideraba que un niño pasaba a la etapa adulta, un varón, a los 15 años, en Roma antigua. Jovencito que está aquí. No van a salir de aquí, mami. Yo tengo 15 ya. Así que déjame salir con toda libertad. Todo eso está calculado, tranquilos. Y solo entonces, solo cuando un niño llegaba a esa etapa adulta, que entre otras cosas llegaba hasta los 25 años, y a partir de allí ya era completamente libre e independiente, solo entonces podía gozar de privilegios paternales como la herencia o algún otro legado familiar. Y experimentaba, por supuesto, la responsabilidad legal. Eso era la condición de un niño en la antigua Roma. Todo esto para poder ambientar el contexto que veremos, de lo que veremos en el día de hoy, y que tiene relación con lo que Pablo ha estado hablando a los Gálatas a lo largo de toda la carta. Recordemos que todos estos acontecimientos se desarrollan, como mencioné hace un momento, en esa Roma de la época, por lo que esa música de fondo nos ayuda a tener una mejor idea del pasaje. En el texto anterior, el que vimos la semana pasada, Pablo mostraba qué papel desempeñaba la ley para los creyentes y que si bien ella no tenía el propósito de salvar, sino de conducir a Cristo, ustedes lo recuerdan bien o lo pueden leer en los pasajes inmediatos,
No podemos nosotros cumplir esa ley para salvarnos porque es imposible que la cumplamos perfectamente. Así que ella lo que hacía era revelar nuestra incapacidad y conducirnos a la necesidad de un Salvador. Pablo usó además, para ilustrar su punto, una analogía llamativa que es importante que traigamos a este sermón. Él se refirió a la ley del Antiguo Testamento como un ayo, ¿se acuerdan? Como un pedagogo, un tutor o un guía. La ley era nuestro ayo, nuestro tutor, y estuvo con nosotros hasta que vino Cristo. Lo que eso quiere decir es que todas esas leyes que encontramos en los primeros libros de la Biblia no eran otra cosa sino una forma de criarnos, note que uso criarnos entre comillas, a fin de que a su debido tiempo pudiéramos venir a Cristo. Criarnos era mostrarnos lo incapaces y pecadores que podíamos llegar a ser para que luego en la edad adulta pudiéramos acudir a un Salvador que pudiera acogernos o que nos acogiera. Pues bien, los versículos 24 y 25 nos dan la transición de lo que veremos hoy. Nosotros estábamos bajo ayo o el tutor de la ley hasta que Cristo vino. Pero ahora que Cristo ha venido, y esta es la realidad gloriosa de este pasaje, ya no estamos bajo ayo, o bajo tutor, o bajo crianza. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que somos ahora si ya no estamos bajo ayo? Bueno, el argumento de Pablo es que ahora somos, o en este caso los de Galacia, ahora ustedes son hijos por la fe en Cristo. Sabemos que es un pasaje que también se aplica a nosotros, pero eso es lo que él está diciendo a ellos en ese momento. Ustedes ya no están bajo el ayo de la ley, ustedes ahora son hijos de Dios. Es de eso de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, de esa nueva condición que se nos ha sido atribuida al estar unidos a Cristo, de lo que ahora somos, de cuál es nuestra identidad. La idea de Pablo a los Gálatas, siguiendo con la analogía, es esta, y presten mucha atención. Ustedes ya no son infantes o pubertos, ustedes ya han alcanzado la edad suficiente para ser herederos del Padre. Ahora pueden disfrutar los privilegios de un hijo. No que el haber estado bajo la autoridad y tutoría de la ley o el cuidado del pedagogo fuera una esclavitud, pero esa época ya ha pasado, ya se ha ido, ahora han sido entregados al Padre y ahora están unidos a su familia y tienen derecho a su herencia. Ese es el argumento. Si se dan cuenta, no es un argumento complejo. Ya no estamos bajo ayo porque ahora somos hijos de Dios. Y aquí se introduce un nuevo tema en todo este proceso argumentativo de Pablo en la carta a los Gálatas. Hasta ahora él ha estado mostrando por qué no era correcto para un creyente vivir guardando la ley del Antiguo Testamento. Ya lo vimos, porque su función no era salvar. Pero ahora, para explicar el por qué no es apropiado que un creyente guarde la ley del Antiguo Testamento para salvarse, él da una razón, y es que estamos en Cristo, somos hijos de Dios, y esa es la realidad de nuestra condición. Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, y todo el capítulo 4, es la ampliación de esa realidad. ¿Qué es lo que significa ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que implica? Así que a partir de ahora es de eso de lo que va a hablar. Ya no de la ley, ahora de la condición de hijos. Si están en Cristo, son hijos verdaderos de Dios, herederos de Abraham. Es simple realmente, no es algo muy difícil de entender. Así que nosotros vamos a ver esa realidad de la unión con Cristo y sus implicaciones a la luz de los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a ver el hecho. ¿Cuál es el hecho? Que estamos unidos a Cristo, versículos 25 al 27. Luego veremos la primera implicación de ese hecho. ¿Cuál? Que somos uno en Cristo, versículo 28. Y luego veremos la segunda implicación de ese hecho. ¿Cuál? Que somos herederos en Cristo, versículo 29. Así que la lógica de nuestro argumento hoy es bien fácil de seguir, algo que no nos estábamos encontrando muy común en esta carta a los Gálatas. Si ustedes están en Cristo, número uno, son uno en Él, y número dos, ustedes son herederos en Cristo. Ese es el argumento que vamos a desarrollar en la mañana de hoy.
Veamos entonces el hecho. Estamos unidos a Cristo. Eso dice el versículo 25 al 27. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este es un pasaje simplemente hermoso, hermoso. El gran tema de la carta a los Gálatas se resuelve en ese versículo. Es más, si la carta a los Gálatas fuera una vara larga sobre la cual tuviéramos que encontrar un punto de equilibrio, no sé si alguna vez han visto esos malabaristas que usan las varas para encontrar punto de equilibrio, diríamos que ese versículo es el punto de equilibrio de la carta a los Gálatas. Ese versículo en particular. Algunos en Galacia estaban haciéndose la pregunta, ¿qué es lo que hace que alguien sea un hijo de Dios o un heredero de Abraham? Y algunas respuestas eran, bueno, guardando la ley de Moisés. Pablo dice, no, eso no es correcto. Y lo probó hasta la saciedad del capítulo 2 y todo el capítulo 3. Ahora, él da a entender con contundencia que se llega a ser hijo de Dios por creer con fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y nada más. Se llega a ser hijo de Dios por creer con fe en Jesucristo y nada más. Pero vamos a desmenuzar esa declaración punto a punto. Miren que el texto empieza diciendo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. No me voy a ocupar mucho tiempo aquí porque hablamos de eso la semana pasada, que era lo que significaba estar bajo ayo. Es claro que Pablo menciona cómo ha llegado ahora el momento de creer en Cristo Jesús. Ese momento no había llegado todavía. Durante mucho tiempo el pueblo solo tuvo la ley de Moisés. Pero hubo un momento en la historia en la que llegó el día de pasar de esa etapa a la etapa de ser recibido por el Padre. Y ese día vino cuando Jesús se levantó entre los muertos y se convirtió en la propiciación efectiva de nuestros pecados. Ese día, todo el que cree en Él ya no está bajo ayo, ahora es por creer en Él, en su muerte y en su resurrección, que los hombres pasan a ser hijos de Dios. Ahora Pablo continúa desarrollando ese punto y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Voy a leerla de nuevo, lentamente y con inspirado acento. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y yo quiero que usted lo lea y lo lea y lo lea y lo lea. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Esa es la gloriosa doctrina de la unión con Cristo, que es descrita aquí en palabras simples. Aquellos que creen en Cristo establecen un tipo de vínculo irrompible con Dios. Se convierten en sus hijos. Noten que aquí Pablo no está diciendo que todo el mundo es hijo de Dios. Él no está diciendo todos son hijos de Dios. Él está diciendo más bien que todos los que creen en Cristo Jesús son hijos de Dios. Y eso es lo que hace que nosotros seamos adoptados en la familia de la fe. Noten que además Pablo no dice que eso es algo que va a suceder en el futuro. No es que Dios nos declarará hijos en el día final, y esta es una idea muy común en la mente de mucha gente. Viven su vida cristiana como si estuvieran ganándose un cupo para la eternidad. Entonces, si tú los entrevistas y les preguntas, mira, ¿cómo tú sabes que eres hijo de Dios? Ellos te van a responder algo como esto, yo no sé, estoy trabajando para eso. Al final yo voy a llegar al gran trono y voy a depositar todo mi trabajo. Mira, Señor, yo hice todo esto, me gané el cupo. Y eso es angustioso. Y es angustioso porque produce una zozobra indescriptible. Eres algo y no eres nada. ¿Cómo puedes vivir en medio de semejante zozobra? Así que Pablo no está diciendo que todos los que creen en Cristo serán hijos de Dios. Él dice, lo son cuando creen. No es que Dios, de nuevo, nos declara hijos en el día final.
No estamos ahora pasando el examen y esperando por los resultados. Si hemos creído en Cristo Jesús, ya somos hijos de Dios. Y esto es interesante porque esta es una verdad que a veces parece como grosera y excluyente. Sobre todo cuando algún incrédulo está al lado nuestro y nos referimos a esto como, es que ahora los que somos hijos de Dios, ay, ¿tú crees que yo no soy hijo de Dios? Yo también soy hijo de Dios. Y cada quien tiene una idea acerca de qué hace que alguien sea un hijo de Dios. Pero lo cierto es que solamente la confianza con fe en Jesucristo es lo que nos convierte en hijos de Dios. Pero vamos a desarrollar todavía más, porque eso es lo que hace Pablo. Hasta ahora usted dirá, bueno, eso es entendible. Sí, o sea, tener fe, sí, yo creo. Pero ¿qué es lo que eso significa? Pablo lo amplía ahí y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Voy a decir primero lo que este pasaje no dice. Este pasaje no dice que para ser hijo de Dios hay que estar bautizado. Aquí no se está refiriendo al bautismo ceremonial. Ah, ok, entonces se es hijo de Dios cuando yo me bautizo, porque en tal caso aquel ladrón de la cruz, ¿cómo pasó a ser hijo de Dios si él no recordamos que se haya bajado de la cruz para bautizarse y después colgarse otra vez? El Señor le aseguró, hoy estarás conmigo en el paraíso ahí colgado. Así que nosotros creemos que el bautismo ceremonial es importantísimo en la fe cristiana, pero no es lo que produce la fe, ni lo que nos une a Cristo. Aquí bautismo significa, otra cosa. Da la idea, y quiero que la traigan a su mente, de alguien que es sumergido en algo. Bautismo viene de bautizo, de sumergir. Pero aquí no es de sumergirse necesariamente en agua, dice de sumergirse en Cristo. Y la idea es todavía mucho más descriptiva. Imagínate a alguien completamente desnudo que de repente es cubierto completamente de pies a cabeza con una túnica. Es esa la idea de estar sumergido, como envuelto, como enrollado. De hecho, la palabra utilizada ahí es revestidos de Cristo. No es algo emocional. Esto de la unión con Cristo no es un aspecto místico. No es algo como que yo no puedo medir o no puedo determinar. Es una realidad espiritual, es un hecho real espiritual. Desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, una de las primeras reacciones de Adán y Eva, ¿cuál fue? Ellos al verse desnudos intentaron cubrirse con unas hojas de higo. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor cuando los vio, entendió que ellos ahora tenían vergüenza de su desnudez. Sus ojos se habían abierto y comprendían que eran pecadores. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor tomó unas túnicas de pieles de animales y los cubrió completamente. Allí se introdujo la idea de que el hombre no puede por sí mismo cubrir la vergüenza de su desnudez. La historia de la Biblia, la historia de la humanidad, la historia del ser humano es la historia de un hombre desnudo espiritualmente intentando cubrirse con muchas cosas. Con buenas obras, con buenas acciones, con filantropía, con moralismo, con altruismo, con un montón de cosas, con meditación, con todas estas cosas, como que intentar cubrir la culpa. Y quieran o no, lo admitan o no, lo reconozcan o no, saben que tienen una deuda, saben que tienen una culpa y van a intentar redimirse de ella o cubrirla de algún modo. Así que lo que sucede con la fe es que al creer nosotros en Cristo, Él, Jesucristo mismo, su justicia, lo que Él es, se convierte en nuestro vestido. Eso es lo que significa estar revestidos de Cristo. Así que ya nosotros no somos vistos como desnudos, expuestos a la vergüenza, sino que ahora tenemos, escuche eso, nada más y nada menos que la ropa de Cristo sobre nosotros. Quiero que esa idea esté en su mente ahora mismo, porque esa es la idea que Pablo quiere usar para ilustrar la implicación de la unión con Cristo. Tenemos la ropa de Cristo. En su libro Gálatas para ti, el pastor Tim Keller argumenta que la ropa de Cristo se convierte en nuestra identidad.
Yo no sé si este fue su caso, pero yo recuerdo que cuando, en mi época, yo no soy tan viejo, cuando uno se graduaba del colegio, uno debía llevar un vestido adecuado, una ropa adecuada que iba por encima de la toga, porque después te quitabas la toga, pues y eras un graduado que debía estar vestido como tal. De un tiempo para acá eso se corrompió. Entonces ahora sobre la toga va gente en pijama, con zapatos raros y pantalones medios rotos y un montón de bolsillos como si fueran a tomar cucharas de un cumpleaños. Y como que tú ves la toga, ¿verdad? Y tú dices, wow, pero fulano está graduado, pero tú le quitas la toga. Entonces, este muchacho estudió. Es lo que uno pregunta, ¿verdad? Bueno, más o menos esa es la idea de revestir, que sobre nuestro vestido nosotros hemos sido cubiertos con un vestido honorífico y digno, que si alguien osara levantar ese vestido vería el horrible harapo que nosotros tenemos debajo de ese vestido. Quítale a un creyente el vestido de Cristo y verás su horrible condición delante de Dios. Cristo es el vestido de un cristiano, no solo ante los hombres, sino ante Dios. Cuando el Señor nos ve, y quiero que escuche eso con atención, Él no ve nuestro vestido, no ve nuestra desnudez, no ve nuestro pecado, no ve nuestra vergüenza, no ve nuestro pasado, no ve nuestras maldades. Él ve su justicia perfecta, la justicia de su Hijo. Él no ve nuestros harapos rotos y malolientes. Él ve el vestido blanco, puro, limpio e intachable de su Hijo Jesucristo. Y es con base en eso que nosotros somos recibidos en Él. ¿Tú ves cómo eso cambia lo que significa realmente ser un cristiano? Porque al final no soy yo intentando limpiar el vestido para presentarme medianamente decente delante del Señor. La realidad es que no lo voy a poder lograr. Son manchas que no puedo quitar ni con la lejía, como dice el libro de Isaías. Así que yo necesito, para presentarme ante el Señor, una ropa digna. Y esa ropa la provee Cristo. Y eso sucede cuando yo creo y confío que yo soy un pecador y que Él ha pagado el precio por mis pecados. ¿Has logrado captar la idea detrás de todas esas palabras de Pablo? La fe nos une a Cristo y nos pone en una nueva relación con Dios. En una forma que nada más pudiera lograrlo. Pero lo más glorioso de esto es que esta es una realidad que nunca cambia. Es decir, no existe el estado de un deshijo. Te voy a deshijar. ¿Cierto? Eso es una realidad que no cambia. No importa si tú un día te levantas con tus emociones descolocadas, o dicho en lenguaje costeño, con el apellido al revés, y te ves como un mendigo, eso no cambia la realidad de que sigues siendo un hijo de Dios. A veces nuestros pecados parecieran manchar la ropa de justicia de Cristo, pero ella es tan pura que termina no solo escondiendo la mancha y borrándola, sino purificándonos para que no volvamos a mancharla. Y esa analogía me encanta porque creo que describe perfectamente lo que somos y cómo batallamos nosotros en nuestra vida continuamente. Cuando entendemos esto es que nos convertimos verdaderamente en cristianos. Y amados, eso es lo que nos define. Por encima de cualquier cosa en nuestra vida, ni siquiera nuestro nombre y nuestro apellido nos define, porque se nos dará un nombre nuevo en la eternidad. Nada nos define como lo hace nuestra fe en Cristo. Somos hijos amados de Dios. Esa es nuestra identidad. Muchas personas viven en búsqueda de esa identidad, de algo por lo que puedan ser conocidos, por tener dinero, por tener fama, por su apariencia, por sus seguidores en Instagram o TikTok, por su inteligencia.
Pero todas esas cosas son efímeras, se van a ir. Solo nuestra definición como creyentes habría de permanecer. El vestido de Cristo sobre nosotros. Y amigo que estás aquí, no estoy terminando el sermón, hermano, tranquilo. Sí, yo vi que algunos, yo dije, amigo que estás aquí, tú como que... Pero mi amigo, si tú estás aquí y tú no tienes a Cristo, tal vez tú seas uno de esos que está buscando identidad de alguna manera. Y yo te quiero preguntar, ¿hacia dónde tú estás dirigiendo el destino de tu vida? Porque déjame decirte, tú necesitas a Cristo. Indudablemente, necesitas ser vestido de su justicia. Tú necesitas una nueva identidad. Y esa es la cosa más real que pueda existir acerca de ti en esta vida. Tú necesitas a Cristo. Entonces, ese es el hecho. Somos hijos de Dios. Y como buen indagador preguntaríamos, ajá, ¿y qué? ¿Y ahora? Sí, hijo de Dios, chévere, vestido de justicia, bonito, pero ¿qué implica esa nueva identidad? Soy un hijo de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que eso representa? Pablo presenta en este pasaje al menos dos implicaciones de esa realidad. Y por supuesto, no son las únicas implicaciones de ser hijo de Dios. Pero estas son las dos que Pablo menciona en el pasaje y las vamos a ver una a una. La primera implicación, y este es el segundo punto de nuestro sermón, somos uno en Cristo. Miren lo que dice el versículo 28. 3:28. Debido a que ustedes ya están en Cristo por la fe, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. ¿Cómo así? Así. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es una implicación relevante en el contexto de los receptores de esta carta de Galacia. Acuérdense ustedes cuál era el problema de ellos. Ellos querían pretender elevar las costumbres judías como el estándar para que toda persona que creyera en Cristo las cumpliera. Es decir, era convertir las leyes del judaísmo como en una regla universal. De modo que si alguien, según los de Galacia, en su error, quería llamarse a sí mismo hijo de Dios, no importaba si vivía en otro continente, no importaba si había nacido con algunas costumbres, no importaba si jamás en su vida había escuchado la palabra judío, de acuerdo con ellos, debía cumplir esas normas dadas a ese pueblo, y eso es lo que hace que estas palabras sean relevantes. No hay judío ni griego, no hay judío ni gentil. Pero no solo había problemas desde esa orilla, también desde el contexto romano, que ya vimos en principio envolvía a la iglesia de Galacia. La idea es esta: están unidos ustedes a Cristo y nadie es más que nadie. Nadie está por encima de otro ante Dios. Todos estamos exactamente a la misma altura. No hay creyentes de segunda categoría y eso se ve claramente en tres áreas o tres aspectos. El primero, en el aspecto cultural o de la etnia. No hay judío ni griego. Si ustedes están en Cristo, no hay judío ni griego. Y esa era tal vez la división más marcada entre los primeros cristianos. En algún sermón lo mencionamos aquí, los judíos tenían prohibido incluso comer con un gentil. Ellos se lavaban las manos, no por un sentido de pureza, sino porque probablemente estaban tocando algo que un gentil había tocado después de haber tocado un ídolo, según ellos. Y entonces se contaminaban internamente y por eso eran tan estrictos. Así que no comían con gentiles o con quien no fuera un judío. De hecho, ni siquiera podían hacer negocios con ellos. Era una separación increíble. Pero, ¿cómo iban a hacer las cosas ahora en Cristo? Yo quiero que tú te imagines el escenario donde esto que Pablo está presentando aquí no existe. ¿Cómo sería esta iglesia hoy
si nosotros hubiésemos tenido que adoptar todo el sistema judío y si no tuviéramos que relacionarnos con nadie más que no lo fuera. Pues no vamos a hacer una lista descriptiva de eso, pero tú te puedes imaginar que sería una cosa demasiado extraña. De hecho, yo dudo que la iglesia hubiese sobrevivido 100 años. Porque ¿cómo iba la iglesia a impactar al mundo de la época? Imponiendo una cultura por encima de la misma fe. Así que Pablo está poniendo las cosas en orden. Primero creemos en Cristo y nuestra identidad cultural está debajo. Al parecer, algunos querían hacer prevalecer esa distinción entre los de Galacia. De hecho, Pablo deja claro eso en otros pasajes. En Efesios 2:14 dice, y se comentó al inicio del servicio en el pasaje que se leyó, el Señor derribó la pared intermedia que separaba a judíos y a gentiles, reconciliándolos y haciendo de los dos un solo pueblo. ¿Cómo se veía al cristiano judío? Bueno, comiendo con un gentil. Eso era impensable, pero eso era lo que estaba produciendo la fe, esta nueva forma de vivir. Cristo derribó la pared, haciendo la paz y haciendo un solo pueblo. Esto es importante. No se es más cristiano si tú te bautizas en el río Jordán. Ni se es más cristiano por tener un apellido terminado en Hashem o Bashá o alguna cosa judía, o en Z, como se dice por ahí. Hernández, González, Aldanas. ¿No? Porque esto es importante, porque hay mucha gente en búsqueda de esa identidad y pagando rastreadores étnicos para ver a qué tribu pertenecían. Entonces, no, mira, yo era de la tribu de Judá y yo si no era de la tribu de Leví, yo tengo que ser cantante, una cosa así. Entonces, como que una búsqueda de esa identidad y una elevación de las costumbres y la cultura judía como si fuera una cosa del otro mundo. No, la realidad es que no, nuestra fe está por encima de nuestras divisiones culturales. Pero hay un segundo elemento que esta verdad impacta y es el aspecto social, la clase social. El texto dice, no hay ni esclavo ni libre. Si estamos en Cristo Jesús, no hay ni esclavo ni libre. La antigua Roma, estas dos clases eran muy marcadas. Los hombres se enseñoreaban con maldad y la esclavitud segregaba socialmente a la sociedad. Escucha eso, un esclavo no tenía los mismos derechos de un libre, en lo absoluto. Y aunque Pablo no está lanzando una sentencia revolucionaria contra la esclavitud aquí, sí está diciendo que en Cristo todos tenemos igualdad ante Dios. Que un esclavo pudiera llamar a su amo hermano, eso era una locura. Pero tú recuerdas que eso es lo que hace Pablo con Onésimo y Filemón. Yo te mando a Onésimo, que antes no te era inútil, pero ahora te va a ser útil. Recíbelo como si me recibieras a mí, porque es tu hermano. Él se fue de aquí y era mi esclavo y me robó. Era un ladrón, sí, pero él creyó y se arrepintió y ahora es un hijo de Dios y tú no eres más hijo de Dios que él. Eso era revolucionario, hermano. Muy revolucionario. Era un nuevo reino. Los ricos no tienen más favor de Dios que los pobres. Y los pobres no son más cercanos a los ricos porque son más humildes. Nadie puede pretender traer este tipo de distinciones a la iglesia. Ahorita vamos a ampliar algunos aspectos prácticos de eso. Porque eso es atentar contra Cristo mismo. Pero hay un tercer aspecto y es el aspecto del género. Tan mencionado en estos últimos tiempos. No hay ni hombre ni mujer. Si somos uno en Cristo, no hay distinción cultural, no hay distinción social, pero tampoco hay distinción de género. No hay ni hombre ni mujer. Esta tampoco era una distinción menor en el contexto. Algunos historiadores, como Flavio Josefo, por ejemplo, registran que las mujeres eran consideradas inferiores y ciudadanos de segunda categoría con relación a los hombres. En cuanto a derecho y dignidad, una mujer no podía heredar o establecer un contrato. Pero aquí vemos de nuevo a Pablo, el machista, ¿cierto? Es que la Biblia es un documento machista, pero dice a los hombres que amen a su esposa como Cristo a la iglesia, muriendo por ellas. En fin, la hipotenusa.
una mujer no podía heredar, pero aquí vemos de nuevo a Pablo dejando claro que en Cristo Jesús tales barreras son quitadas. Y eso, por supuesto, y esto hay que dejarlo claro, no elimina el hecho de que hombres y mujeres sean diferentes. Quitar las barreras no significa que se crea un tercer género y todos entonces deben ser o aspirar a ser como ese tercer género. No es que las mujeres ahora empiecen a ser como los hombres o los hombres como las mujeres. No, Pablo está diciendo, las mujeres y los hombres pueden seguir siendo hombres y mujeres con igualdad de dignidad y derecho delante de Dios, pero preservando su naturaleza. Así que los judíos debían renunciar a su costumbre cultural. No debían renunciar a su costumbre cultural, como los amos no debían renunciar a su riqueza y como los hombres no deberían renunciar a su hombría o las mujeres a su feminidad. La idea era más bien establecer una igualdad de dignidad y de derecho ante Dios. Un hombre no era más hijo de Dios que una mujer. Y yo sé que esto hoy no tiene ninguna discusión, pero sí lo tenía en la época. Todos nosotros somos hijos de Dios, y preguntaban las hermanas en silencio, y nosotras también. Ese era el contexto. Ahora, yo no puedo dejar escapar esa tremenda relevancia de este pasaje para nosotros en un contexto tan similar. Porque todas estas cosas culturales, sociales y de género siguen en disputa. Lo han estado siempre, pero yo creo que ahora mucho más con estos conceptos de igualdad, de equidad, etcétera, etcétera. En medio de grandes debates al respecto, sobre derechos aquí y allá, conviene que veamos las cosas en la manera en la que Dios la ve. ¿Cómo funciona eso para la iglesia? Como mencionamos, no se trata de individuos que pierden su identidad o la desnaturalizan, sino que el ejercicio de su fe no es afectado por su condición en ninguno de estos aspectos. Nadie es más cristiano por la cantidad de dinero que tiene o menos por la cantidad que no tiene. Nadie es más creyente si es cercano a una cultura o a otra. Nadie es más creyente si es hombre o mujer. Y en la iglesia del Señor, nadie es más hijo de Dios o más espiritual por alguna cosa externa al Evangelio y la obra de Cristo. Y estas distinciones que a veces vemos entre ricos y pobres y la segregación, escúchenme, eso no proviene del Señor. Santiago advirtió sobre eso, ¿se acuerdan? Cuando dijo, ay de ustedes, que cuando llega un rico con anillo fino y vestido elegante a la congregación, lo llaman del frente, le dicen, ven, siéntate aquí en estos lugares que son preferenciales. Pero cuando llega un pobre, le dicen, estate tú allá atrás, allá. Esto es de condenar, dijo Santiago. Pero por más antigua que sea esta reprensión, eso sigue siendo un problema. Tú puedes ver hoy el concepto de iglesias de ricos e iglesias de pobres. ¿Has escuchado eso alguna vez? Pero es que esa iglesia que tú vas es la iglesia de los ricos. Recuerdo una vez, y esto no es una exageración, porque hasta se han creado etiquetas para referirse a ese tipo de iglesias. Alguien me dijo una vez, en un acto de evidente ignorancia, era evidente ignorancia, que si nuestra iglesia era cristiana o evangélica. Y yo, como que, ¿cómo así que si nuestra iglesia es cristiana o evangélica? ¿Cuál es la diferencia? No, sí, tú sabes que fue algo más o menos así. Tú sabes que las iglesias evangélicas son como de gente como poco estudiada, como que no tienen mucha cultura y normalmente los cultos son como mucha algarabía y la gente se cae al suelo y son por allá como en garajes. Pero las cristianas son gente más civilizada, como que es gente como que menos fanáticos y es más como un estilo de vida. ¿Cuál es la tuya?
Entonces tú puedes ver los nombres de las iglesias. Iglesia, comunidad, y eso se ha ido desnaturalizando cada vez más. Algunas ya ni se llaman iglesias. Comunidad fraternal de fe y adoración. Eso no existe, me lo estoy inventando ahora mismo. Creo que no existe. Centro de reuniones espirituales, todos juntos. Familia, fellowship, bueno, si es en inglés mejor, porque suena más. Y no estoy en contra de eso. Pues tenemos una iglesia hermana que el nombre está en inglés. Pero tú sabes, como que escoge un nombre bien minimalista, algo que suene así como clasudito. Porque queremos llegar a ese tipo. Pero si tú quieres una iglesia del barrio, ponle Iglesia Evangélica, la fuente del poder. Santidad a Jehová. Jehová Jireh, cosas así. Y da risa, pero en el inconsciente se ha creado una segregación en ese sentido. Y eso es lamentable, como diría Santiago, eso es de condenar, mis amados hermanos. Porque hoy por hoy la gente está buscando iglesias donde se sientan, donde aquí está el círculo de gente a la que yo quiero aspirar. Hay iglesias que son centros de negocios, donde van para establecer relaciones comerciales entre hermanos. Y dicen, no, fulano, aquí vienen los empresarios y los que están buscando trabajo. Lamentable. No debe haber menosprecio de los ricos hacia los pobres, pero tampoco debe haber rechazo, y escuchen, esto es importante, ni resentimiento de los pobres hacia los más acomodados socialmente. Ambas cosas provienen de la carne y no del Señor. Y eso es importante, sobre todo porque en ocasiones la pobreza se suele asumir como una virtud cuando en realidad puede ser el nido del odio, la amargura, la envidia y otros tantos miles de pecados. Si debemos señalar la avaricia de los que aman el dinero, también debemos señalar la codicia de los que lo desean sin alcanzarlo. Aquí que esto no es un tema de punto, vamos a encontrar una iglesia entonces que sea el punto medio. No, esa no es la idea. Ok, no queremos una iglesia estrato 6, pero tampoco una estrato 1, entonces fundemos una estrato 3. No, eso no es lo que está proponiendo Pablo. Él lo que está diciendo es que la iglesia del Señor, al ser hombres y mujeres unidos a Cristo, no importa realmente si ellos son estrato 10,000. Son hermanos del que es estrato menos 50. Y el día que el Señor venga, ambos estarán exactamente recibiendo la misma recompensa delante del Señor. Como iglesia, queremos trabajar en esto, especialmente en el contexto de nuestra ciudad, que es una ciudad, ustedes saben, es guiada por los apellidos. O sea, tú te presentas con personas y te dicen, ¿tú qué apellido eres? De hecho, las personas se suelen llamar por nombre y apellido. Mucho gusto, fulana, segundo nombre y apellido. Mucho gusto, fulana de tal, fa. Mucho gusto. Toda tu familia de fulano de tal, fa. Ay, qué bueno, mira. Este es el barrio de los tal. Esa es la empresa de los tal. Esa es la empresa de los tal. Y en esta sociedad en la que nosotros vivimos, marcada por los apellidos y las distinciones sociales, hay una segregación inconsciente que a veces se traslada también al contexto de la iglesia. Y nosotros queremos realmente presentar el Evangelio como lo que derriba esa pared y la desmenuza, la pulveriza. No hay separación ni segregación entre los cristianos. Queremos que los hermanos que contratan a otros, porque tienen la posibilidad de tener una empresa y contratan hermanos, los traten con dignidad. Y que los que trabajan para empleadores creyentes lo hagan honrando al Señor, sabiendo que sirven a Dios y no a los hombres. Todo celo, menosprecio, toda segregación, distinción social, cultural o lo que sea, es un atentado contra Cristo mismo, contra su cuerpo, contra la unidad del cuerpo de Cristo. Y la razón de todo esto es simple. ¿Cuál sería el motivo para pensar que yo soy superior a otro? Si no fuera por el vestido de Cristo, la toga del Salvador.
yo sería un pecador que iría al infierno, sin dudarlo. Eso y nada más, así de simple. ¿Dónde está entonces la jactancia? ¿Dónde queda? Yo no puedo ser más digno de lo que ya soy en Cristo Jesús. No puedo ser más respetado, más honorable, más aceptado de lo que ya lo soy en Cristo Jesús. Pero tampoco puedo hacer a otros menos hijos por alguna cosa en particular. Así que, si estamos vestidos de Cristo, significa que somos uno. La familia unida en la fe para la gloria de Dios. Me encanta eso. Y no en vano, cada vez que saludamos, decimos familia, buenos días. Porque queremos que eso sea algo que abracemos realmente. Y porque uno espera que por lo menos en una familia haya un vínculo irrompible, no importa la condición que sea. Tenemos un vínculo irrompible, somos familia. Y esta es una idea que me encanta. Es el ancla de la verdadera comunión bíblica. Somos uno en Cristo, somos una familia en la fe, un cuerpo. Pero hay una segunda implicación, y aquí vamos a ir ya más rápido, que es nuestro último encabezado en esta mañana. Es que si somos hijos de Dios, por la fe en Cristo, somos herederos en Cristo. Es una bien sencilla, ¿verdad? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ese concepto de herederos según la promesa, linaje de Abraham, es un concepto que Pablo ha estado destacando a lo largo de toda la carta, como que era un tema recurrente. Parece que era uno de los puntos importantes de discusión ahí. Los judaizantes de Galacia decían, para ser considerado un hijo de Dios, descendiente de la promesa de Abraham, debías observar toda la ley. Pero aquí Pablo afirma, no, si tú estás en Cristo, ya eres descendiente de Abraham. Sí, ¿de qué tribu? De ninguna, pertenece a Cristo. Y Cristo, entonces él es de la tribu de Cristo. No, es que Cristo es la promesa a Abraham. O sea que si él está en Cristo, está en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Puede que para nosotros esa declaración no se vea tan relevante. Después de todo, no es que en la escuela le estén enseñando a uno sobre Abraham y uno dice, ay, qué mal que yo no soy de Abraham. No. Pero era importante para la gente de este contexto, que tenían la figura de Abraham elevada muy alto. Pero si logramos entender lo que significa ser linaje de Abraham bíblicamente y heredero según la promesa, entonces hemos logrado algo importante. ¿Qué significa ser linaje de Abraham? Bueno, significa que pertenecemos a la familia de aquel a quien el Señor prometió bendecir. Y eso significa que entonces somos bendecidos de la misma manera que Dios bendijo a Abraham. Tener la bendición de Dios no es algo como lo que nosotros decimos hoy de manera trivial por la mañana. Dios te bendiga. No, la bendición de Abraham involucraba todo el favor de Dios hacia esa persona y su familia a lo largo de toda la vida. Así que ser linaje de Abraham es eso, es ser bendecidos en Dios. Tener toda la bendición del Señor. En algún sermón nosotros explicamos ampliamente lo que eso significaba, que no teníamos la maldición sobre nosotros, que nada podía separarnos de esa bendición y que teníamos todo el favor de Dios en nuestra cuenta. Así que si ya hemos creído en Cristo, somos parte de esa familia y por tanto receptores de la bendición de Dios. Pero hay otra cosa que Pablo menciona sobre esa heredad. Dice, si ustedes están en Cristo, son linaje de Abraham, pero también herederos según la promesa. Y este concepto es todavía más profundo. Notemos que la herencia mencionada aquí no es la tierra prometida. Él está diciendo a los de Galacia, si ustedes están en Cristo, son herederos según la promesa, pero ellos no vivían en la tierra prometida. Ellos estaban fuera de la tierra prometida. Pero él está diciendo, ustedes son herederos. ¿Herederos de qué? Bueno, este punto va mucho más hacia el futuro de la promesa de Dios. La promesa de herencia a Abraham, de hecho, originalmente no apuntaba a una tierra en particular. Sí tenía que ver con la región de Palestina o Israel, como nosotros lo conocemos, pero iba mucho más allá. Hebreos 11, del 8 al 10, dice
que él esperaba una tierra cuyo arquitecto era Dios. Pero las ciudades de Amalek, Moab y todas esas ciudades de Palestina, Dios no las construyó, las construyeron ellos. ¿A qué ciudad entonces se refería Dios? La ciudad cuyo arquitecto es Dios. Una tierra que no era de este mundo, que iba más allá de lo que se pudiera heredar aquí. Ahora, yo no sé con cuánta frecuencia tú piensas en las cosas futuras y qué tan preocupado tú vives por el mañana. Pero este texto es esperanzador. Lo que está diciendo es esto: si tú estás en Cristo, tú tienes asegurada la promesa de que cuando este mundo, este cielo que ahora vemos y esta tierra que ahora vemos no estén, tú serás heredero con Dios, con Cristo, de una tierra nueva donde mora la justicia y donde no hay muerte, ni pecado, ni dolor. ¡Qué glorioso eso! Si estamos en Cristo, heredaremos la tierra prometida a Abraham, que no es una tierra en este mundo. Esa es la idea de Pablo. Si tú estás en Cristo, no debes tener miedo de su venida. Si tú estás en Cristo Jesús, tú no esperas el día para saber si irás o no. Ya tú eres heredero de ella. Solo falta que seas introducido ahí, al lote que te toca. Aquí nosotros solo somos peregrinos y caminamos de paso porque buscamos nuestra verdadera tierra. Ayer escuchaba una canción escrita por Henry Light que se tradujo al español recientemente y describe muy bien esta realidad. Dice: nuestra gloria a Cristo es nuestra esperanza fiel. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Si aumenta la angustia y crece el dolor, la gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Así que, en resumen, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto que si ya no estamos bajo la ley, porque ya no es nuestro ayo, porque ya vino la fe en Cristo, porque la gracia ha venido, entonces, si hemos tenido fe en Cristo, estamos unidos a Él. Somos de Él. ¿Y eso qué significa? Bueno, que somos uno con Él, que tenemos la bendición de Abraham y que heredaremos la tierra prometida a Él, una vida eterna por los siglos de los siglos. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por dejarnos ver en este pasaje la belleza gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Y gracias por animar nuestras almas y nuestros corazones con esta realidad. Estamos unidos a Cristo. Él ha pagado el precio de nuestros pecados y si hemos confiado en Él, somos de Él y nada nos podrá separar de su amor. Gracias porque esa realidad vertical se traduce en una realidad horizontal, que somos uno con nuestros hermanos, una familia, un cuerpo donde no hay distinción de cultura, de nacionalidad, de género, de condición social. Somos uno en Cristo Jesús porque estamos unidos a Él. Nadie está más alto en Cristo que otro y eso nos alienta tanto, Señor. Pero también, Padre, sabemos que tenemos toda bendición espiritual y que al final estaremos heredando la tierra que tú has prometido para nosotros por los siglos de los siglos. Ayúdanos a ser una iglesia que refleja esas verdades, que en la medida en que entendemos esta unión gloriosa con Cristo, eso se traduzca en una comunión mucho más fuerte, incluso en medio de nuestras diferencias, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos ver esto cada vez más real en nuestras vidas y en nuestra amada iglesia. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús y en sus méritos. Amén. Amén.